Bien, y de regreso con todo el contenido aquí en el Matutino del País, vamos a recibir a nuestro principal y primer invitado de esta edición. Recuerden que hoy es martes 3 de octubre, se está acabando el año, ya entramos en la fase, ¿no?, del otoño. Trifolio, Una época lindísima, el otoño, ¿eh? Me me fascina. gusta. El invitado que tenemos, compueblano de Ana, Ah, sí. hombre de la frontera, que conoce sí. al dedillo esa zona del país, profesional de la ingeniería hidráulica, ¿verdad? Así Es es. director del INDRI y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Olgo Fernández, a quien damos la bienvenida, ¿verdad?, en el matutino del país, el matutino de nosotros. Un placer tenerle por acá, ingeniero. Gracias, Trifolio, gracias, Ana, gracias, Rosa, y a Bienvenido. todos los que componen este staff de comunicación. Sí. ¿Cómo está la frontera realmente? La frontera está muy bien, Trifolio, tranquila, Dajabón está tranquilo. Regresamos ayer de allá en hora de la tarde y lo único que tenemos la limitante es que el comercio está paralizado, hay una merma y una despresión de los comerciantes, los motoconchos, transporte, porque el comercio es que le ha dado vida en los últimos 15 años a la frontera, fundamentalmente al municipio de Dajabón. Y cuando hablo del municipio de Dajabón, se envuelve toda la provincia y la región, y parte del Cibao, porque que esa industria que construyó el gobierno del PLD del 2004 al 2007, que por gracia de Dios me correspondió a mí ser director de desarrollo fronterizo. Y tú hablabas de un amigo que tiene quizá algún estilo parecido al mío, Onofre Rojas, siendo él el coordinador de la Comunidad Económica Europea, fuimos los que impulsamos ese proyecto del mercado binacional. Estuvimos en Londres, estuvimos en España y conseguimos los recursos que donó la Comunidad Económica Europea y se hizo esa inversión en Dajabón. Incluyendo Pedernales. Pedernales, pero la inversión era mucho más amplia, porque la inversión era compartida mitad con Haití. O sea, lo mismo que se construyó en Dajabón, se iba a construir en Juana Méndez. Lo que sucede es que en ese entonces, como siempre, los gobiernos haitianos son difíciles de tú conceptualizar, canalizar con las autoridades, vializar proyectos de esa naturaleza. Entonces, la Comunidad Económica Europea, nosotros abrimos los brazos, facilitamos la cosa. El expresidente Leonel Fernández nos dio mucho apoyo porque nos facilitó los recursos, primero para adquirir los terrenos. Esos terrenos eran todos terrenos privados. Y recuerdo que nos facilitó 47 millones de pesos para comprar todos esos solares y la vivienda que habían ahí. Eso es donde funge el mercado. Donde funciona el mercado binacional, donde funciona migración y donde funciona aduana. Ingeniero, Y la construcción del puente. Y en su experiencia, ¿cuál es su apreciación? ¿Es correcto que se cerrara la frontera desde los inicios o usted considera lo contrario? Mira, yo siempre he dicho el tema de Dajabón. Me he concentrado más en la parte de lo que es la agresión al río. Sí, ahí vamos también. Que el caso de la frontera. Yo entiendo que, como es norma del presidente Abinader, ha improvisado. El presidente comenzó el tema por donde debió terminarlo. Esa es mi apreciación. Yo no soy del área diplomática, pero se supone que el país tiene un embajador, tiene un canciller, tiene cónsules. Y ese tema a este gobierno le tocó comenzarlo el 10 de mayo del 21.
El 10 de mayo del 21 fue que el presidente Abinader se reunió en Carrizal de Elías Piña con el presidente Junel Mox, presidente haitiano. Pero si extrapolamos el tiempo, en el 13, los haitianos, el gobierno haitiano, que también había presidente, trató de tratar el tema y lo trajo a la mesa bilateral de la Cancillería. El canciller de entonces, que fue aquel Trujol, que relevó ante su enfermedad a Carlos Morales Troncoso en el 13. Carlos Morales era el canciller en los 8 años de gobierno de Leonel, y luego de Eduardo Torres fallecer, entra Carlos Morales. En el 13 ese tema nos llegó a la mano, siendo yo director ejecutivo del INRI, y fuimos a la mesa técnica de Cancillería y le demostramos, el canciller de entonces nos encomendó que le diéramos las recomendaciones técnicas sobre lo que los haitianos pedían. Viene de allá el tema del canal. Ahí viene el tema del canal. O sea, desde ese momento ellos están tratando de construir obras hidráulicas en el río Masacre. El tema no ha sido una sorpresa, en conclusión. No, exacto. De ahí volvieron a tocarlo en el 15, ahora siendo canciller Andrés Navarro. También fuimos a la mesa técnica. Como ya teníamos lo que es el balance hídrico del río de 1 año de aforo, como ya teníamos un reconocimiento de la cuenca a nivel general, de los 55 kilómetros hasta la laguna de Saladillo, que es verdaderamente donde el río tiene restricciones. Y como ya teníamos los puntos críticos que el río y el área binacional, que son 5.6 kilómetros, más reconocido los 500 metros, que es donde el río hace una curva parecida a este arco, una curva que medio penetra cerrada, Haití. Lógicamente le demostramos a ellos que no era posible construir una obra de esa naturaleza en ese punto por varias razones. No solamente por el volumen de agua que ellos puedan tomar, sino porque eso representa otra consecuencia todavía mucho más fallida y mucho más agresiva para la población de Dajabón como para la población. Ingeniero, pero parece que ellos continuaron con la No, en construcción. el 17, siendo canciller Miguel Vargas Maldonado, volvieron a hacer la solicitud. Siendo presidente el artista Martelly. Sí, así mismo. Martelly. Y siendo yo también director del INRI, volvimos a demostrarle que no era posible. Lógicamente, tanto el ministro de Medio Ambiente, que era Francisco Domínguez Brito, como Bauta Roja, que fue ministro de Medio Ambiente, y siendo yo director del INRI, lógicamente, Osmar Ramírez, también, que estuvo en Medio Ambiente. En el Consejo Climático también tuvo, Sí, pero este tema lo trataba Medio Ambiente INRI. Medio Ambiente INRI. Le demostramos que no era posible. Los cancilleres le demostraban con documentos y le contestaban, y el tema moría ahí. Nunca intentaron hacer ahora. Eso nunca lo trató ni el expresidente Fernández, ni lo trató Danilo Medina. Pero hago un paréntesis ahí, ingeniero. ¿Qué ustedes le alegaban a ellos el por qué no se podía hacer el canal? Primero, el río no tiene suficiente agua durante toda su escorrentía de los 12 meses del año. Es la primera parte. Segundo, el punto donde ellos quieren aprovechar el río es restringido porque es una curva que el río hace y los ríos no se represan en curva porque pone en riesgo la empresa del lado, que es Codevi, pero también pone en riesgo el municipio de Dajabón, que si tú mides las curvas de nivel de los suelos con el río, te das cuenta que el río ahí frente a Dajabón es una planicie. Su cuenca no es tan profunda y eso provoca que todas las aguas puedan drenar hacia el municipio de Dajabón, y estamos hablando de poner una infraestructura
que valen miles de millones de pesos, además todos los pobladores, pero también pone en riesgo hasta el propio Juana Méndez. O sea que la comunidad haitiana, que tiene menos defensa que Dajabón en términos de protección gubernamental. O sea que más que de agua es un asunto de infraestructura. Es un asunto de riesgo, de inundación, etcétera. Esa era la parte que nosotros le sustentábamos y aquellos lo entendieron. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que el presidente Abinader comenzó el tema donde debía terminar? Porque el presidente tenía otros medios a qué acudir, pero ese mismo día, el 10 de mayo, que fue un martes, el presidente le pasó el tema al ministro de Medio Ambiente, Seara Hatton, al director del INDRI, al director de INAPA y al ministro de Agricultura, que es socio de Codevi, Limber Cruz. Y ellos le rindieron un informe el 26, viernes 26 de mayo. Del 21. Del 21, estoy hablando del 21. Sí. Ingeniero, ¿Qué pero fue lo que acordaron el definitiva, 21? ¿qué es lo que Porque ha quedado nebuloso el 21, de el que ellos problema, aprobaron ahí es eso. ahí es donde está la nebulosa, como dice usted, porque ahí es donde está la transparencia de un presidente. El presidente Abinader nunca le dijo al país lo que trató con Junel Mox. ¿Y qué fue? ¿Usted sabe, ingeniero? ¿Quién saca a relucir lo que ellos trataron? El ex canciller haitiano, que ahora que saca las cartas de intención que la Cancillería o alguien le entregó al gobierno haitiano dándole el permiso. Pero ese permiso, Exactamente. pero eso dicen ellos. El gobierno dominicano nunca ha enseñado un documento que se dio el permiso. Entonces, ahí está la nebulosa. ¿Qué fue lo que trataron? Porque después que se reunieron No se ha en dicho, ¿no? Carrizal, Ajá, no sé. de ahí se fueron a una casa campestre de un hacendado dominicano, almorzaron, tomaron vino Ay, qué rico. y salieron muy relajados. Pero recuerden, ¿quién comienza la construcción del canal? Junel Mox. Sí. ¿Por qué a Junel Mox le interesaba el canal? Porque él siempre fue un interesado, porque él era un empresario agrícola en Ferrié. Ferrié es una comunidad haitiana que está a unos 35 o 40 kilómetros de Dajabón. Porque creo que O de Juana Méndez. atraviesa sus predios. Atraviesa sus predios. Sí, eso es pero lo que Junel tengo Mox entendido. tenía represado el río Ferrié. El río Ferrié es un río similar a Masacre, de la misma volumetría de agua, pero él lo tiene represado exclusivo para sus predios. Son una finca de 20.000 tareas de banano, alrededor de 12.000 tareas de producción de melones, alrededor de 10.000 tareas de producción de sandía que tenía Junel Mox y su familia y sus socios, porque uno no puede describir esa conjetura porque uno no tiene tanto acceso a la información en Haití. Ingeniero, siempre se ha dicho que todo problema tiene una solución. En este caso concreto, ¿cuál podría ser el bajadero en lo inmediato? Mira, el bajadero. Sí. Mi Luis Abinader, en mayo del 21, metió los pies en un solo zapato. Ahora él tiene que sacarlo levantando el cerco de la frontera. ¿Por qué le está haciendo daño al país ese cerco? Dajabón no está en guerra con Haití. Haití no está en guerra con los dominicanos. Ellos siguen trabajando normal porque ellos están trabajando en su territorio. Y están haciendo el dique. Si ustedes ven fílmicas que se pueden presentar, y yo sé que ustedes la han visto a través de YouTube, Sí, la fílmica aérea. hay retroexcavadoras trabajando dentro del río para represar el río, porque no hay manera de ello, aunque hayan hecho un canal con una profundidad de más de 5 metros de profundidad, de excavación, para poder llegarle al fondo del río, no hay manera de ellos satisfacer lo que persiguen Si no represan. si no represan el río 20 metros aguas abajo o 30 metros. Tampoco hay manera de imaginarnos de que eso vuelve para atrás.
Olgo, que 20 metros nada más, 20 metros. 20 o 30 metros, porque es que el río ahí, la curva del río, lo que tiene alrededor de 500 metros. Y ellos han tomado el punto precisamente donde el río hace la curva. La media luna. La media luna, el centro de la media luna. Aguas abajo, el río a 100 metros ya es dominicano. Ingeniero, Yo le voy a hacer la hay pregunta de otra- no hay excúsame, manera viejo. de volver hacia atrás. Es que el gobierno, ¿con quién habla? Haití no tiene gobierno. El gobierno, no. Ingeniero, y Yo ¿con se quién la voy a habla? hacer de esta forma. La misma pregunta que le hice se la voy a hacer de esta forma, ingeniero. No hay vuelta atrás con el canal. Dicen los No haitianos hay que no hay vuelta vuelta atrás, atrás. no hay vuelta atrás con el canal. Hay fecha de inauguración ya fijada. Oiga, bien, Entonces, pero no 18 de solamente noviembre. eso. 18 de ¿Qué noviembre. le espera? Mi preocupación. Después de que se haga el canal, entonces, ¿qué le espera a esa demarcación? Bueno, es que, Ana, fíjate, como tú eres de Dajabón, quizá tú en tu andanza de joven, por ser muchacha... O sea que soy vieja ya. No, No, de niña, de niña, de niña, de porque tú niña, eras de niña, de niña. Tú viniste una bebé De para Santo niña. Domingo. Fuiste muy traviesa también, No, Ana, Eso fue reconoce. de niña. no, que por sus andanzas de niña no le permitían salir a explorar. Que no. No, No, no Ella dice manoteaba, lo no contrario. su manoteaba. mamá era muy estricta. Gladys, ay papá. Ingeniero, Claro. ingeniero, y entonces el asunto de la vigía. No me El problema de la contestaste. vida ¿eh? es otro invento. Ahí es que voy. O Sí, sea, ese es otro ¿es invento. esa una solución? ¿Con ¿Por cuáles qué se resultados? paralizó? La pregunta. ¿Por qué se paralizó hace más de 10 años? Porque a mí me inquieta Por eso. favor. A mí me inquieta. Si Por él me favor. puede terminar de contestar. El problema del río es que, en principio, cuando el gobierno quiso presionar con la primera medida, ¿qué dijo el canciller? Digo, el primer ministro, hoy presidente de Haití, que eso no, el gobierno no tenía nada que ver con eso, Así es. que era el sector privado, que eran empresarios. A los pocos días cuando el gobierno, eso fue como un martes, el viernes cuando el gobierno cierra la frontera, ¿qué dice el primer ministro haitiano? Lo Le contrario. envía un ejército de protección a los trabajadores. A los 2 o 3 días cuando cierran totalmente, le envía la guardia y dice que el gobierno apoya El canal. el canal. Entonces, hay una contradicción. Yo no sé de eso y después yo apoyo lo que están haciendo los demás. Y ahora, ¿con quién tú hablas? Porque Pero ya no pueden decir que el gobierno dominicano va a hablar con el gobierno haitiano, porque ya él declaró que apoya totalmente la obra y la está protegiendo, porque le tiene policía igual de haitiano Y protegiendo. las bandas también. ¿Eh? Y las bandas. No, la no hay banda no banda, está ahí en no hay eso. banda. Ahí no hay banda en esa cuestión. No, en Pero- eso. No, ahí lo que hay es pobladores de ahí de Guanamende, los mismos obreros Ni hay de brujos, como Codevi. usted ha dicho. No hay brujos tampoco. Bueno, Para que usted no yo sea... eso de brujo y esas cosas. es otro invento. Ahí lo que hay es una estructura montada por empresarios, campamento con paneles solares, porque ellos están trabajando 24 horas, 3 turnos, pero después que el gobierno dominicano le cerró la frontera. Entonces, ellos están decididos a hacer su obra. ¿Cómo Y- nos va a Y afectar? nosotros no tenemos alternativa para impedírselo. Y la vigía, ¿Y cómo entonces, nos va a ingeniero. afectar? La vigía, El invento de la vigía Sí, y los ajá, resultados. ¿Cuáles díganos, serán? ajá. mira, la vigía es un canal viejo que se ¿Y por qué construyó. se paralizó eso? No, eso no se paralizó. No, estuvo paralizado. No, Rosa, No. déjame explicarte. Ese es un canal viejo que se construyó por los años 66 a través de un sifón de Río Masacre, porque el sifón está del lado dominicano, después de la aduana vieja. El sifón, el río, lo cegó de sedimento y sacó el canal de circulación. En el 98, como en Dajabón hay unas colonias japonesas que los sentó desde Trujillo, en la Vigía, Japón, son 2 comunidades. Los japoneses, el gobierno del expresidente Fernández, en sociedad
con la embajada japonesa. Precisamente, me tocó a mí interactuar, siendo su director del INDRI, 96-2000, Trifolio, fue mi primer paso al INDRI, y dieron una donación de 170,000 yens. Eso equivalía a 6 millones y pico de pesos dominicanos. Y la contrapartida del gobierno dominicano, entonces, se decidió construir el canal La Vigía, revestirlo de hormigón porque estaba en tierra y construir una obra de toma, que existe ahí, la obra de toma. ¿Qué hicieron los haitianos cuando se construyó el canal? Que comenzaron a socavar el río, retirándole arena, gravilla del lado de ellos. Como el río era mitad dominicano, mitad haitiano, el río dividía su escorrentía en dos y en el medio tenía un banco de arena. Ellos retiraron todo ese banco de arena, se lo llevaron a su construcción y su cosa, y toda la escorrentía del ala derecha rodó al ala izquierda. Y el canal cegó por falta de agua. Porque, ¿qué curso de agua te va a llegar si ya los haitianos se llevaron todo el agua para su lado? La desviaron. La desviaron. Entonces, a partir de ahí, del 2000 al 2007, el canal funcionaba bien. También se le construyeron 3 pozos con 3 sistemas de electrobomba que están vigentes ahí, están funcionando, para también reforzar el canal en La Vigía, porque el canal tiene una serie de tomas entre la aduana vieja de Dajabón, eso se llama Yusá, hasta La Vigía. Ahí está el dique Veterano, más para adelante está el dique Hipólito, más para adelante está, eso es en el río, lógicamente. Entonces el canal La Vigía funcionaba para predios reducidos, vamos a hablar de unas 7,000 o 8,000 tareas. Para lechuga y repollo. No, también arroz, Ah. porque los japoneses, recuerden que son expertos en el arroz. Bien, Y esas también zonas arroz. arroceras, perdóname, porque los ambientalistas dicen que el tema de la construcción del canal inundaría por un lado y por el otro que ahí hay escasez de agua y que el arroz consume mucha agua y que habría entonces que modificar la producción de alimentos en esa zona para aprovechar más racionalmente el agua. Bueno. ¿Esa es una visión Sí, real? mira, es correcto. Sí. El río Masacre de por sí tiene meses como diciembre, enero, febrero, marzo, abril, que su escorrentía no sobrepasa 1 metro cúbico a 2 metros cúbicos de agua. Antes de la temporada ciclónica. Exacto. No, antes de comenzar la lluvia de mayo. El río comienza, ahora mismo tú vas al río y el río puede tener 10 metros cúbicos de agua, porque baja con crecida casi todos los días, porque llueve En la cabecera. En la cabecera de la Loma Pico de Gallo, y el río en la Loma Pico de Gallo se divide en 2 fuentes. En una, a la izquierda, en un punto que le llaman Mazoquito. Ahí nace la cabeza del río en el ala izquierda. Del otro lado de la loma, en un lugar que le dicen Carrizal, que pertenece a Restauración, pero es la misma loma, nace la cabeza del ala derecha. Esos 2 acuíferos se unen aguas abajo, unos 7 kilómetros, y componen el río Masacre. Perfecto. Pero ahí no solo nace el río Masacre. Del otro lado, en Narga de Maco, que es la misma loma porque es la continuación de la cordillera central. Lo único que la cordillera central específicamente te llega hasta San José de las Matas. De ahí se despega esa loma y bordea la provincia de Santiago Rodríguez y conecta con la provincia de Dajabón. Al sur está la provincia de San Juan, al oeste está la provincia de Elías Piña, al norte de Dajabón, etcétera, etcétera. Ingeniero, insisto, no se va a parar el canal. Es que no se va a parar, Ana, porque La construcción del canal no se va a parar. Ok, pero si no se para esa obra, ¿cuáles son las consecuencias? Yo quiero que usted me dé luz con esto. Mira, la consecuencia de esto, recuerda que yo soy un ciudadano y yo lo que te puedo dar una explicación técnica. Usted, exactamente, Exacto. como conocedor. Dajabón,
corre riesgo, esa empresa Codevi corre riesgo, porque van a ser impactadas por las inundaciones. Sí, ¿Corre riesgo de qué, ingeniero? La misma pregunta es, es que es en apoyo. Acaba recientemente Fernando Capellán de dar a conocer que él renuncia de la presidencia de APEDI, que es la Asociación para el Desarrollo de toda esa región. Entonces, ¿qué sucede? Que él dice que ahora, en su calidad de también presidente de los de Codevi, él va a tener que transitar procesos legales. ¿Tiene algo que ver con lo que usted está diciendo? Eso fue recientemente en el día de ayer. Bueno, yo le digo... Él forma parte de los dueños de Codevi. Codevi ya es una empresa multimillonaria, porque Codevi ya tiene alrededor de algunas 30 naves industriales. Estamos hablando de más de 500 tareas que tiene Codevi ahí en ese entorno, cerca de 150 territorio dominicano, porque fueron unos terrenos que eran de Tilito, Burgos, y luego se lo vendió a un señor llamado Ramón Javier, nosotros decimos Magazine, que llegó a Dajabón, que es propiedad de esos terrenos, y Codevi se ha instalado ahí y ha desarrollado muchas infraestructuras, hoteles, restaurantes, supermercados y las naves industriales. O sea que esa parte ellos son los que pueden explicar, porque Codevi tiene todo su perímetro bajo protección de verjas de hormigón y el río le va a afectar si le construyen ese dique en el punto que se lo están construyendo, le va a afectar a sus empresas. Ahora, como eso es responsabilidad del Estado dominicano, proteger las inversiones nacionales, y el gobierno haitiano también tiene que proteger las inversiones en territorio haitiano, entonces son cosas de Estado. Volviendo al asunto, ¿qué va a pasar? Volviendo al asunto del mercado, porque ya yo como que entendí, él está hablando de que en materia de infraestructura lo que pueden ocurrir son inundaciones, lo que conllevan esas inundaciones, eso lo entendí. El mercado, ingeniero, de seguir cerrado, ¿qué va a pasar con ese sector? Mira, yo estuve conversando con algunos comerciantes. El mercado binacional en Dajabón, no cifra que la puedo yo decir, la ha dicho Aduana, la ha dicho el Banco Central en sus estadísticas. El mercado binacional en Dajabón tiene una dinámica económica que sobrepasa los 138 millones de pesos semanal. Ya llevamos 5 semanas para 6. Eso te indica que ya ellos han tenido pérdida de intercambio comercial por encima de los 700 millones de pesos. Si eso continúa así, hay muchos comerciantes que, de acuerdo a su percepción, están cerrando su negocio y despachando a los empleados. Por ejemplo, el supermercado Daniel, muchísimos negocios, repuestos, restaurantes, que están cerrando, pero cerrando no definitivo, cerrando y despachando a los empleados porque no tienen flujo de venta y tienen un personal ahí ocioso el día entero, porque sus clientes, que son los visitantes que van a comprar, no llegan. En los hoteles están igual, porque ¿quién habita las habitaciones? Los visitantes. Sí. Tú ves la merma. Mira, Dajabón está de patronales. Que ni se sintió. Escucha. ¿Ya ha pasado? No, todavía es el día 9 que termina. Ana, ¿tú no nos vas a invitar a las patronales? Yo participé en un concierto que hizo Fernandito el sábado. Y yo soy amigo de Fernandito. Y hablé con él mientras esperaba
que llegara público, porque ya el concierto debió de comenzar a las 9 de la noche. Que no había público. Oye, el concierto debió de comenzar a las 9 de la noche. Sin público. Sin público. Espérate, no lo puedo creer. Las 9 de la noche. 10 de la noche. ¿Pero era una fiesta privada? No, la patronal. No era que llegó en el parque, en la plaza. En patronales se hacen no fiesta era que llegó muy temprano. No, porque el contrato era a las 9 de la noche. ¿Y dónde lo que estaba? indica que él debió de salir a escena a las 9. Yo he contratado orquesta en otras ocasiones. Hombre, y él mismo me narra, Olgo, la última vez que yo vine a un concierto aquí, fuiste tú que me contrataste. En el 15. En octubre del 15. Ingeniero, pero habían más de 22,000 personas y ahí no habían 1,500 pero personas. esa realidad No, que usted está narrando, ingeniero. Producto de la merma económica que tiene Dajabón. El comercio está paralizado. Ingeniero, dos preguntas para que pasemos al tema político importante. Su presencia acá, la Alianza Rescate RD, que va muy bien, pese a que a la oficialidad dice que eso está paralizado. Y se siente un nerviosismo en la fuerza progresista, los vinchos, asustados por el impacto. Dos preguntas. ¿Es viable la presa Miguel o San Miguel? Don Miguel. Don Miguel. ¿Y usted cree que están dadas las condiciones? Porque hay que buscar un acuerdo binacional de la hidroeléctrica Artibonito, que es un sueño que teníamos en EGI hace muchísimo tiempo. Mira, esos son proyectos viables, ambos, porque la presa de Don Miguel no es iniciativa de este gobierno. Eso viene arrastrándose y es anhelado por la provincia de Dajabón, porque va a beneficiar directamente al municipio de Loma de Cabrera, que es donde se va a construir la presa, y al municipio de Dajabón, que va a ser el que va a recibir el beneficio de las aguas del río Masacre para alimentar el acueducto municipal de Dajabón, a lo mejor de Santiago de la Cruz y otras comunidades, y el canal Juan Calvo, que es el principal canal de riego de Dajabón. O sea, es una obra que en el gobierno del presidente Medina nosotros hicimos todos los estudios preliminares. Duramos un año haciéndole aforo al río. Hicimos los estudios de reconocimiento de cuenca. Hicimos la fotografía geomática del vuelo que hay que hacer de toda la cuenca del río para ver el impacto que eso puede tener, para entonces pasar a lo que es contrato de estudios ambientales. Se hicieron estudios geodésicos, geofísicos y geológicos de los suelos. O sea, que el punto donde se puede construir la presa es factible. Y estamos hablando de una obra que puede tener un vaso que puede llegar hasta los 24 millones de metros cúbicos de agua. O sea que esa puede ser la solución a todo este conflicto. Puede ser la solución, pero el gobierno le han dicho que construya la obra y ha dicho que va a costar 2.700 millones de pesos dominicanos, pero no han hecho ningún tipo de ejercicio. Pero quizá por eso tampoco lo construyó Danilo Medina, ingeniero. No, escucha, nosotros dejamos un banco de obra que se iban ejecutando en la medida que el país tenía facilidad de financiamiento. Lo que sucede es que para construir presas, para construir carreteras, no es vamos a hacerla. Tú tienes que tener la fuente de financiamiento. Claro. Y estábamos inmersos en el momento que comenzamos a estudiar a Montegrande, a Amina, a Don Miguel, a Chabón, a Yásica, la presa de Yásica en Puerto Plata, la presa de el río Sanate en Paraguay. Sí, Paraguay, Chabón en Higüey. O sea, hay un banco, las dos presas de protección, vamos a llamar así, para proteger los sedimentos encima de Tavera y encima de Bao, la presa de Boba en Nagua. O sea, estamos hablando de 9 grandes presas, de cerca de 17 medianas y 52 pequeñas, 5 en la costa de Montecristi, en Santiago Rodríguez 3, ¿entiendes? O sea, había hicimos todo una recopilación de informaciones técnicas y entonces tú ibas priorizando. ¿Cuál era la prioridad en el gobierno de Danilo? Terminar a Sabanayegua.
porque Sabanayegua fue una presa que se llenó en el ciclón David. Era un peligro para Azua y para Barahona. Y había que hacerle una inversión de más de 110 millones de dólares. Pero sin Sabanayegua no había Monte Grande, porque no es posible construir a Monte Grande si tú rehabilitar y complementar a Sabanayegua. O sea que su gobierno priorizó. Pero había que resolver el problema de todos los puntos de Tavera, que habían una falla en el sifón que había que corregirla y en el muro de la presa. Pero había otro problema con Higüey y Aguacate. Y todo esto, el gobierno se concentró en resolver primero lo que estaba en peligro, para entonces, pero construimos la presa de la Boca de los Ríos en Vallejuelo, construimos las presas de La Piña en Dajabón, construimos las presas de Yacahuete, Parmasola en San Juan. O sea, construimos la presa de Vanessa en Mao. Completamos la presa de Tavera y le construimos sus canales. Terminamos la presa de Chacüey. O sea, tú tienes una prioridad. Entonces, el PLD en su gobierno no se puede decir que no intervino. Ahora, don Miguel era prioridad para el gobierno 2024. Y como salimos del gobierno, lógicamente no podíamos hacerlo. ¿Cuál es su apreciación de cómo se está ejerciendo ahora el aprovechamiento de ingeniero, ¿cuál es su valoración en términos de la gestión actual? Aprovechamiento, canalización, control, regulación de nuestros recursos hidráulicos. ¿Están cumpliendo con los desafíos? Mira, lo primero es que el gobierno anuncia la presa de Don Miguel. Todavía a 3 años, Monte Grande, nosotros teníamos un cronograma de trabajo. Se la dejamos un 58%, reconocido por los organismos internacionales, el BESI, que es el que lo está financiando. Y al año dijeron que se la dejamos en un 42%. Luego al año, cuando volvieron, porque le iban a inaugurar, dijeron que la dejamos en un 35%. Yo espero que cuando vayan a inaugurar el muro, nosotros la hayamos dejado en un 10%. Ah, porque se va a inaugurar el muro. Sí. Hemos dejado un 10. Pero recuérdate que para construir a Monte Grande, aparte de Sabanayegua, nosotros tuvimos que hacer un nuevo diseño. Correr la cortina de presa como 12 kilómetros aguas arriba al río. Hicimos los 2 túneles, que es la obra más delicada para construir una presa. Los túneles para desviar el río Yaque del Sur. Le construimos todos los campamentos, le construimos todos los bancos industriales, le construimos lo que es, le colocamos la pantalla plástica, le colocamos el plinton de la presa, comenzamos el muro, le construimos la taguía incorporada para represar el río y desviarlo cuando inauguramos los túneles. Perdóname, ingeniero. Estamos hablando que nosotros dejamos todo todo lo básico. Todo lo básico. Claro. Y aún a 3 años y meses, aún no termina la cortina de presa. La cortina de presa, estamos hablando de 1.200 metros de cortina de presa. 1 kilómetro y alguito. Ingeniero, perdóneme, porque a usted lo están tratando de entretener con esto, que es muy interesante, para que usted nos hable sobre el asunto de la alianza. ¿Cómo va la alianza? No podemos terminar sin hablar de la alianza. Sin oírle por lo menos algunas precisiones, aunque yo estoy muy preocupado con esa narración que usted hizo de la situación económica en que hoy se encuentra Dajabón, esa zona que yo aprecio mucho, Anacaona, hasta llegar a Bánica, que me imagino que eso será hoy en día un infierno, porque tradicionalmente déjame narrarte. Hay un joven, me lo narró un compadre de él, que intentó suicidarse esta semana en Dajabón. ¿Fruto de la situación? Fruto de la situación, sí, porque su negocio es vender jugo, y él tiene un cargamento de jugo que no sé la cantidad en un almacén y no tiene salida. Y todo su recurso lo colocó ahí y no tiene alternativa, ni tiene respuesta del gobierno. Intentó suicidarse en su casa.
apuñalada. Yo me imagino se dio que como 2 o 3 puñaladas aquí. Yo me imagino, ingeniero, lo tenían interno en Santiago. Que el consumo de maíz y de maní por ahí ha aumentado increíblemente, porque esa ha sido la alimentación tradicional de la gente que vive ahí. Bueno, es que allá no se siembra. Si es que cabe decir que eso es alimentación. Es que allá no se siembra. Pero no queremos terminar sin que nos hable brevemente de la alianza. Yo soy un abanderado de las alianzas. Y ya el comité político y la alta dirección del partido ha establecido que está en concertación. Y yo le puedo decir a ustedes, a los que están flotándose la mano, que la alianza es débil, téngale miedo al silencio. Más de 100 alcaldías y 20 senadurías. La alianza se está construyendo en silencio. Y cuando explote el silencio, entonces van a temblar ellos. Y le puedo decir, Dajabón, que es el municipio que yo pertenezco, o vivo en Dajabón, tiene alrededor de 27,000 electores en este momento. En la primaria del PLD para elegir a ver candidato, votamos 9,000 y pico de miembros del PLD. En la primaria del PRM, que vi que ustedes la están comentando, votaron 2,905. Wow. Dicho por ellos, por publicar un boletín de los votos que cogieron los candidatos. Y tú no puedes contar más votos que los que cogieron los candidatos. La invitación queda abierta, ingeniero. No, quedaron temas. Ingeniero, gracias por estar con nosotros acá en el matutino del país, el matutino de nosotros. Nos vamos a encontrar mañana, ¿verdad? Yo pienso. Posiblemente. Aquí a las 6, digo en el 6 a las 7. A las 7. Me parece bien. Así es. Entonces podemos concluir ya. Y va a estar el sol. ¿Cómo es la Así que hasta mañana. Hasta mañana. Si Dios lo permite. Y papá Dios va a querer. Así es.